amigos y amigas? Gracias por estar con nosotros en este su programa Fe Católica Viva. Comenzamos un nuevo año y un año con nuevos invitados. El día de hoy tenemos el honor que nos acompañe en el estudio la señora Karna Swanson, directora del Departamento de Comunicaciones de la Arquidiócesis de Denver. Karna, gracias por estar aquí. No, gracias Luis, el honor es mía. Karna, cuando recién te conocí, una de las primeras cosas que te pregunté, ese nombre Karna, ¿de dónde viene? Yo soy de Omaha, Nebraska, aquí en los Estados Unidos, pero mi nombre viene de Suecia y es el nombre de mi bisabuela. Es una historia muy bonita. Mi papá quería dar el nombre a uno de sus hijas, el nombre Karna, pero antes tuvo 6 hijos. Entonces, después de 6 hombres, ya nací yo, entonces ya por fin él pudo dar el nombre Karna. ¿Y cómo es que una muchacha norteamericana de Omaha con ascendencia sueca termina hablando español también como tú lo haces? Es muy chistoso, me encanta ir con los mercados mexicanos y empieza a hablar a los mexicanos en español y van así como se sorprenda mucho. Pero es una historia muy larga, es una historia de que cuando estaba en mis 20, tenía como 25 años, fui un año de misionera a Argentina y viví ahí un año y es cuando realmente empecé a hablar español. Tomé clases en secundaria y en la universidad, pero la verdad empecé a hablar español en Argentina. Y después, cuando me casé con un hombre de México, de la Ciudad de México, Tomás Lozoya, y con él vivíamos 3 años en la Ciudad de México, en DF. Entonces ahí aprendí a hablar más así español de México. Esa es tu historia de cómo te encontraste con el español, pero ¿cuál es tu historia de tu involucramiento y participación con la iglesia? Y con la iglesia, eso también empieza, como todas las historias de conversión personal de la gente, siempre es una historia muy bonita y muy larga, pero como en corto, lo que pasó es que cuando estaba en la universidad, trabajé en el periódico de mi universidad y ahí empecé a hacer historias sobre qué dice la iglesia sobre homosexualidad, qué dice la iglesia sobre el uso de las drogas. ¿Qué dice la iglesia sobre? Entonces allí empecé a hacer como investigaciones chiquitos sobre qué piensa la iglesia de ciertas cosas. ¿Tú eras católica? ¿Naciste en una familia católica? Yo era católica de una familia bien conservadora, católica, pero no, como todos los jóvenes, a veces no estamos distraídos tanto por la cultura y otras cosas, a veces no escuchamos mucho de qué nos dicen nuestros papás o los maestros y no sabemos muy bien la fe, pero gracias a Dios tuve esa experiencia y ya una vez me invitaron a un estudio de la Biblia cuando era en mi último año de la universidad y allí empecé a estudiar más mi fe. Entonces después de eso hice unos años de misionera con un grupo que se llama Regnum Christi. Y ahí estaba como 4 años y vivía en Roma, en Argentina y aquí en los Estados Unidos. Conocí mucha gente y era una experiencia bien y conocí mi fe muy, muy bonito. Y ya después de eso, cuando salí, conseguí un trabajo con el servicio de noticias de Zinet. Ya regresé a ser periodista y estaba con Zinet 8 años. Zenit con Z en español y la página es de Noticias Católicas, valdría la pena, es una de las muchas páginas que podemos visitar. Entonces, desde entonces estás trabajando en el área de la comunicación. Una pregunta que quizás no platicamos antes tú y yo, ¿cuáles son las páginas web que tú nos recomiendas para leer noticias católicas, que tengan también información en español? Sí, Zenit es una de las páginas .org que yo recomiendo. Estaba aquí 8 años y tiene un equipo, de hecho empezó en español. Entonces las noticias son principalmente en español y yo hice mucho trabajo con Zenit para traducir las noticias de español a inglés, que la verdad no es muy común. Entonces eso era mi experiencia y tienen periodistas muy buenas y son muy fiel
También hay otra de Achi Prensa, que también es otra fuente de noticias que está en español, que es muy importante. Pero para la gente que vive aquí en Denver, tenemos también un periódico de la Arquidiócesis de Denver que se llama El Pueblo Católico y tiene una página, elpueblocatólico.com, y ahí puedes ver noticias del mundo, pero también de Denver. Y de eso vamos a hablar más adelante, mucho más en detalle. Carna, tú eres la directora del Departamento de Comunicaciones de la Arquidiócesis. Sí. ¿Qué es eso? Todo el mundo me pregunta cuando dice, ¿qué haces? Yo soy directora de comunicaciones. Ok. Como no es muy conocido que hace una directora de comunicaciones, de hecho, sigo aprendiendo qué hace una directora de comunicaciones, pero en general yo soy la que trata de organizar la comunicación del arzobispo a todos los fieles en la arquidiócesis. Entonces, ¿qué significa eso? El trabajo principal que tengo, bueno, hay dos trabajos principales que tengo. Uno es que publicamos 2 periódicos, uno en inglés y uno en español, y es una manera de que nosotros no solamente promover lo que está diciendo el arzobispo, los mensajes del arzobispo, pero también otras cosas que están pasando en la arquidiócesis, y también manejo las relaciones con los medios de comunicaciones, los periódicos. Por ejemplo, si Denver Post, que es el periódico de aquí, de Denver, si ellos quieren entrevistar al arzobispo, ellos tienen que contactarse conmigo y yo contacto con el arzobispo y arreglo entrevistas y cosas así. El evangelio, o la palabra evangelio la traducimos también al español como buena noticia. En ese sentido, la comunicación o el departamento de comunicación de la arquidiócesis es fundamental porque su trabajo es dar esas buenas noticias, ¿no? Y por eso es un trabajo muy bonito, me encanta, la verdad, y digo a mi esposo todas las noches cuando llego a la casa, incluso cuando son días difíciles o tienes obstáculos, siempre digo, pero mi trabajo es fenomenal, me encanta mi trabajo, porque lo que dices es cierto. Lo que yo estoy encargada de comunicar la buena noticia. Y no solamente todos tenemos por ser cristiano, tenemos ese trabajo, pero yo tengo un puesto muy interesante porque yo estoy trabajando directamente con el arzobispo para comunicar la buena noticia a los fieles de la Arquidiócesis de Denver. Y de eso nos vas a hablar en un momento más, después de esta pequeña pausa. No le cambien, ya volvemos. Esto es Fe Católica Viva. Cuando estaba estudiando en la universidad, aunque estaba entregada en la Iglesia Católica, tenía unos conocidos, unos amigos que no eran católicos, y ellos me convencieron que la Iglesia Católica no era verdad, y con eso me alejé de la iglesia y me fui. Por medio de mis amigos me empezaron a invitar a la misa, y en vez en cuando empecé a ir y sentía un vacío, algo por dentro que no estaba completo, y empecé algo me estaba trayendo para regresar a la Iglesia Católica. En ese vacío empecé a darme cuenta que eran los sacramentos, especialmente la Eucaristía, que era el cuerpo y la sangre de Cristo. Nuestra Señora de Guadalupe me estaba llamando para regresar. Me llamó que viniera a los pies de su Hijo Jesús y a la Iglesia Católica, que Él fue el que estableció esta iglesia. Aquí estamos, este es nuestro hogar. Visiten católicosregresen.org hoy. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estoy conversando con la directora de comunicaciones de la Arquidiócesis de Denver, Colorado, Carna Swanson, quien habla un español perfecto, que aunque es de Omaha, Nebraska, y que nos está platicando sobre su trabajo como directora de comunicaciones y cómo es que ella se ha visto involucrada en este trabajo de las comunicaciones. Carna,
Tú decías hace un momento que te encanta tu trabajo porque en realidad estás haciendo el trabajo que está al corazón de la evangelización, que es comunicar las buenas noticias. Los católicos en general, todos aquellos que seguimos a Jesucristo, tenemos la misión de comunicar buenas noticias. Sí. Muchos, gente que yo conozco, usa su Facebook para comunicar esas noticias. Estamos también llamados nosotros a ser comunicadores, como tú. Tú eres para la arquidiócesis del arzobispo, pero soy yo también un comunicador. Es la señora Juana, la señora Ramona, el señor Pedro, todos somos comunicadores. Sí, claro que sí, porque Jesús quiso que nosotros llegaríamos a todo mundo. Y no es posible para nada más los sacerdotes o nada más los directores de comunicaciones en estar encargados de ese trabajo de comunicar la buena noticia a todo el mundo. Es importante que cada uno de nosotros damos esa noticia buena a cada uno que conocemos. Y Facebook es un ejemplo perfectísimo de cómo uno puede dar la buena noticia a sus amigos y a sus familiares. También a Twitter, mucha gente está en Twitter y hoy en día es muy importante tener esta habilidad. Y no tiene que ser que tienes que hablar nada más de cosas católicas, ¿no? Pero puedes hablar de los Broncos o de los Denver Nuggets, son los equipos de deportes aquí en Denver. Es posible también hablar de los equipos de deportes, pero en una manera católica, ¿no? Es tener relación y con esta relación ya tienes oportunidad de dar la buena noticia. Me dijo un amigo mío una vez que se especializa en temas de Facebook, el secreto de Facebook es conseguir likes. Sí. Porque una vez que te dan likes, cuando tú quieras que te lean, te van a leer. Sí. Van a leer lo que sí quieres que les des. Así que quizá usas deportes u otras cosas para conseguir likes. Sí. Y después, cuando tú les des el mensaje que quieres, te leerán. La arquidiócesis, los periódicos, tu oficina, ¿tiene también una cuenta de Facebook? Sí, tenemos una cuenta de Facebook. Tenemos 3. Tenemos uno de Arquidiócesis de Denver. Okay. Tenemos uno de Denver Catholic Register. Okay. Y también otro del Pueblo Católico, que es 100% en español. Todas esas también aparecerán aquí en la pantalla para que vayan pronto a su Facebook y le hagan like y nos comiencen a seguir. Carla, dices que parte de tu trabajo tiene que ver con los dos periódicos, tanto el periódico en inglés, el Denver Catholic Register, y el periódico en español, el Pueblo Católico. Platícanos de ellos. Ay, me encanta esta parte de mi trabajo porque yo soy periodista, eso es lo que estudié en la universidad. Estudié política, pero parte de eso era periodismo. Y eso periodismo, pero de imprenta, como los periódicos. Y durante 8 años en Zeni era periodista online, entonces yo no trabajaba con papel y ahora ya estoy trabajando con papel otra vez y me encanta, es fascinante. Y otra cosa de la Arquidiócesis de Denver que me gusta mucho es que tenemos 2 periódicos, porque uno está en español y otro está en inglés. Muchos diócesis y arquidiócesis a veces tienen un periódico y una página en inglés y otra página en español y lo hacen así. Pero nosotros vemos que la comunidad de habla hispana, la verdad, merecen su propio periódico y que hablamos de los temas que son importantes a ellos. A veces es lo mismo lo que publicamos en el Denver Catholic Register y en el Pueblo Católico, pero a veces son cosas muy distintas. Entonces, ese es el Pueblo Católico y lo publicamos todos los meses, es una vez al mes. Son normalmente 16 páginas y tratamos de hacerlo atractivo con páginas y si lo abres, eso es un poquito... Y si lo abres y tratamos de tener fotos, y estamos hablando, eso es la edición de enero, y enero es el mes de la inmigración. Entonces tratamos de tener historias sobre la inmigración y dónde la gente puede ir también si necesitan ayuda. Es gratis. Eso es lo más importante, porque queremos, eso es muy bonito, es una foto montage y con cada foto hay como una frase del Papa Francisco. Y está muy bonito porque puedes ver la foto y las palabras del Papa Francisco, que son muy bonitos. Y debo decir que es todo a color. Es todo a color, todo a color. Es
Muy buena. Sí, y tratamos aquí, es la pareja de Martín Valverde y que viene a Denver, entonces... La conferencia aquí Osana Viviendo la Fe Católica, 15 de marzo, Centro de Convenciones, van a ver la información. Nos vemos ahí. Sí. Y entonces tratamos de dar promoción a los eventos que están aquí en Denver. Es muy importante que leas tu periódico del Arcodiócesis, porque en este periódico estamos dando el mensaje del arzobispo, estamos diciéndote qué está pasando en la Arcodiócesis. Si tú quieres sentir más parte de la comunidad católica aquí, ahí vas a saber toda esta Y información. no cuesta absolutamente nada. ¿Dónde lo encuentro? Hay dos maneras de recibirlo. Una cosa que podemos enviar el periódico a tu casa para que tú lo recibes todos los meses. Pero para hacer eso, tú tienes que ir a tu iglesia, a tu parroquia y registrarte con el párroco. Y una vez que haces eso, ya podemos enviarlo a tu casa. ¿Tienes que registrarte como parroquiano o tienes que registrarte para recibir No, el pueblo? como parroquiano. Y automáticamente recibo el pueblo católico. Sí. Sí, Wow. y si tienes problemas, puedes hablar a nuestra oficina y nosotros podemos ayudarte para ponerte en la lista. Otra cosa que puedes hacer si te mueves mucho, mucha gente como siempre está mudando y no tiene, o están viviendo con otra gente y no puede recibir correo a tu casa, puedes ir a parroquias en Denver, como Nuestra Señora de Guadalupe, por ejemplo, siempre tiene copias. Puedes venir aquí a Centro San Juan Diego, siempre tienen copias y puedes recoger una copia. Un periódico a todo color, Está así de bonito. grande, debe costar mucho dinero. ¿Cómo se paga? Es caro, la verdad es muy caro publicar un periódico así, y eso significa que nosotros, la verdad, es importante la comunidad hispana y queremos hacer un producto muy bonito para ustedes. Está pagado con donativos y el Arcodiócesis también ayuda. Y también tiene anuncios, así que si usted tiene un negocio, Ay, o sí. usted sabe de alguien que su patrón tiene un negocio, en Sí. lugar de anunciarlo en otro lado, pues piense anunciarse en el pueblo. Sí, imagínate si tienes un restaurante y todos los católicos hispanos van a ir a tu restaurante para los tacos, estaría padrísimo. Y ahí creas un bonito ambiente en tu lugar de negocio. Y la página web es elpueblocatólico.org. .com. .com. ¿Es el pueblo o pueblo? elpueblocatólico.com. Elpueblocatólico.com. Así que recuerden que por favor manténganse atentos a esto. Vamos a tomar otra pequeña pausa y ya regresamos. Esto es Fe Católica Viva. La humanidad ha cometido graves errores. A las personas se les daba un trato inhumano, hasta se les mataba por tener la piel de otro color, por tener otras creencias religiosas, porque eran indeseados, desconocidos e indefensos. Pero con el tiempo estamos aprendiendo que todos somos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza, y que pasar por alto el valor de la vida, ya sea por odio o por indiferencia, es injusto. Que todos los seres humanos, sin importar su raza, su religión, sus capacidades o su etapa de desarrollo, tienen el derecho inalienable a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, el derecho de amar y ser amado. Apreciemos todos el valor de la vida humana, porque sabemos lo que es recibir un trato inhumano. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estoy conversando con Carla Swanson, directora de comunicaciones de la Arquidiócesis de Denver, y quien nos ha hablado del maravilloso periódico El Pueblo Católico que tenemos en esta arquidiócesis, pero que está disponible para todo el mundo a través de una página web, y debo decir, una página web maravillosa, muy bonita. Muy bonita. Muy bonita, muy fácil de navegar, en donde no tenemos que esperarnos un mes para leer noticias de la iglesia. Podemos visitarla todos los días. Todos los días hay nuevas noticias todos los días. ¿Cuándo vamos a tener una app?
Ay, me encantaría. Vamos a ver. Está en desarrollo, está en desarrollo. Muy bien. Además del periódico en inglés, brevemente tienes el periódico en inglés. En español, tienes el periódico en Sí, español. sí. ¿Que este periódico es el más antiguo o uno de los más antiguos? ¿Cómo Es uno de los más antiguos del país. De hecho, en 1900, el Monseñor Matthew Smith era un joven periodista. En 1900 en 1900 empezaron el periódico del Denver Catholic y como 5 o 10 años después de eso, un joven que se llama Matthew Smith, él empezó a ser editor de esa Denver Catholic Register y él empezó a crecer mucho el Denver Catholic Register y era uno de los más grandes periódicos en todo el país. Tenía millones de suscriptores en todo el país que estaban leyendo ese periódico. Y también de este periódico creció el National Catholic Register, que es un periódico nacional de noticias católicas. Y ahora somos un periódico todas las semanas, salimos semanalmente aquí y eso es una página sobre el aborto que pusimos aquí en enero. Déjame hacerte otra pregunta, no me gusta, pero en español. Sí, en español es mejor. Si yo quiero que mi mamá, mi abuelita, mi primo, mi hermana lo reciba en México, ¿puedo? No. ¿Tengo que pagar para ello? Sí, hay que pagar. Es difícil enviarlo a México, pero sí lo intentamos si quiere. Puede ser un bonito regalo sí. para alguien que usted quiera, comprarle una suscripción pagada al pueblo católico. A México no se lo mandamos gratis, o a México, Perú, Venezuela, donde sea. Sí, donde sea. Pero y también tenemos en online, en elpueblocatólico.com, también puedes ir y puedes bajar los periódicos que tenemos en un PDF. Claro. Entonces lo puedes bajar y no cuesta nada. ¿Qué es lo que más, ya nos dijiste del periódico, pero ese trabajo de ser como la portavoz del arzobispo, la persona cuando hay una noticia, la persona a la que se entrevista es a Carnal, ¿cómo es ese trabajo? Especialmente el arzobispo Aquila es relativamente nuevo todavía para nosotros. Nuevo. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Esa experiencia ha sido muy bonito, conocer al arzobispo de Aquila y conocer también el ambiente de la fe católica aquí en Denver. Y te puedo decir uno o dos momentos que me ha pasado. Uno era cuando eligieron al Papa Francisco y todas las noticias y todos los medios de noticias, la televisión, el periódico, el radio, querían saber qué dice el arcodiócesis. Entonces me hablan a mí. Entonces a veces tú das noticias, Jesús... Luis. Jesús también. Luis ayuda mucho a hablar con los medios, pero a veces me toca a mí hablar a los medios por el arzobispo y como tengo que saber qué está pensando el arzobispo en ese momento y cuál es el mensaje que él quiere dar a la gente y qué piensan sobre el Papa Francisco. Y era una experiencia muy bonita por dos razones. Uno, porque muestra el interés que la gente sigue teniendo en la iglesia. Todo el mundo quería saber del Papa Francisco y eso me da mucha alegría que la iglesia todavía es muy revelante a nuestra cultura. Y otra cosa también es que el arzobispo tiene confianza en mí para yo puedo hablar por parte de él. Y está muy bonito. Eso también es muy interesante, no sé si quieras comentarnos de eso. A veces se nos dice que con los católicos, los laicos, no tenemos suficiente participación y de manera especial las mujeres no se les da el lugar que se merecen, pensaban algunos. Sin embargo, tú, una mujer inteligente, una mujer que tiene una gran responsabilidad en la arquidiócesis, que habla a nombre de la iglesia, que pertenece al pequeño grupo de consejeros del arzobispo, ¿qué nos puedes decir sobre el rol que una mujer laica puede tener en la iglesia? Eso es un tema muy importante porque muchos dicen que la mujer no tiene papel importante en la iglesia
Y la verdad es que hay muchísimos lugares en donde la mujer puede influenciar y tener un puesto o un papel importante en la iglesia. Y la verdad, muchas oficinas de comunicación en todo el país, incluso en otros países, están dirigidas por mujeres. Y la mujer por general es muy buena en la comunicación. Y eso es un... No digas eso mexicano porque suena raro. Entonces es muy buena para dar noticias y tener toda la gente informada de lo que está pasando. Y entonces es una manera muy importante para la mujer tener un papel muy importante. Eso no quiere decir que las mujeres son chismosas. No son chismosas. No, simplemente comunicativas. Sí, son gente que le gusta dar noticias buenas. Carla, en este tiempo que llevas en la arquidiócesis, a veces hay momentos no tan fáciles, donde tienes que dar noticias que no son tan buenas noticias. ¿Cómo manejas esos momentos? Eso es sí había muchas oportunidades de dar noticias también malas y difíciles. Y lo primero es ser muy bien preparada. Tengo que preparar mucho, tengo que saber todo lo que está pasando. Pregunto muchas cosas al arzobispo, a otra gente. Y cuando estás hablando con periodistas que a lo mejor no son muy agresivas contra la iglesia o algo así, hay que mantenerse calma y saber que la verdad yo estoy representando la iglesia de Jesús. No es una iglesia perfecta, pero es una iglesia santa y tengo que pedir mucha ayuda al Espíritu Santo y tener confianza en lo que estoy diciendo. Carla, muchas gracias por tu trabajo, muchas gracias. Por la manera como trabajas con los hispanos y por el amor que le dedicas y las ganas de colaborar con tu servidor y con toda la oficina de Ministerio Hispano. La comunidad hispana sin duda que está viendo la diferencia y la presencia que tú quieres hacer. Se hicieron 2 páginas web, una en español completamente, una en inglés completamente, las 2 son igualitas, no hay diferencia de nada, son en la misma calidad y te agradecemos mucho eso en realidad. Con mucho gusto, Gracias y ojalá que vengas otra vez. Muy bien, seguramente sí. Gracias, Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana en Fe Católica Libre.